Buen día, soy Janine Medrano, docente de la asignatura Botánica General de segundo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Y el día de hoy revisaremos el tema Evolución de las plantas vasculares, correspondiente a la unidad 2 de nuestro programa de estudios. Los ancestros de las plantas fueron protistas fotosintéticos, que estos dieron origen a las clorofitas, probablemente similares a las algas verdes modernas conocidas como carophysias. Este grupo son los parientes vivos más cercanos de las plantas. La relativa evolución entre planta y carophysias se reveló mediante comparaciones de ADN y se refleja en otras semejanzas entre plantas y algas verdes, como podemos ver en la diapositiva en este cladograma. Cada rayita roja expresa los caracteres o los pleisomórficos o también las comparaciones homólogas que hacen entre las brofitas actuales y su origen evolutivo. Por ejemplo, las algas verdes, las clorofitas, al igual que las plantas, almacenan alimento en forma de almidón y tienen paredes celulares hechas de celulosa. También usan el mismo tipo de clorofila, A y B, y en algunos casos pigmentos accesorios en la fotosíntesis. En contraste con otros grupos de protistas fotosintéticos como las algas rojas y las pardas, difieren de las plantas en sus pigmentos fotosintéticos, al igual que carecen de estas moléculas de almacenamiento de alimentos y sus paredes celulares. De todas las especies de algas conocidas, solo unas cuantas, asignadas al orden Colocaetales, comparten la mayor parte de las características biológicas con las más de 250.000 especies de embriofitas que existen actualmente. Estas comparaciones, como les mencioné anteriormente, aquí vistas en el cladograma, se realizaron a través de caracteres homólogos o pleisomórficos que han venido manteniendo y que se han venido conservando a lo largo del tiempo. Y eso nos ayuda a ir reconstruyendo los pasos evolutivos de las primeras plantas terrestres hacia sus ancestros más lejanos. Parece razonable concluir que el ancestro común de las embriofitas y de las colocaetes tuvo la habilidad de producir un paquete de células estéril alrededor de los cigotos, que funcionaran fisiológicamente de un modo análogo a las células del vientre del arquegonio, o sea, que los colocaetes y las plantas terrestres actuales comparten un antepasado común, y a diferencia de su ancestro haploide, las embriofitas comparten dos características esenciales de su ciclo vital. Primero, una alternancia haploide, N, y también una alternancia diploide, 2N, multicelular, que también conocida como alternancia de generaciones, y la retención del cigoto y de su embrión dentro de una estructura llamada arquegonio. De ahí el nombre o el término que se le asigna a las plantas vasculares como embriofitas. Además, tomaron diferentes estrategias para enfrentarse a la falta de agua, siguiendo paralelas una u otra de las dos líneas evolutivas. Primero, la ampliación del tamaño de la generación gametofítica, o viceversa, la ampliación de la generación esporofítica. Las briofitas, los musgos y las hepáticas siguieron la primera ruta evolutiva, mientras que las plantas vasculares, las tracofitas, siguieron la segunda ruta evolutiva. El reino plantal es uno de los 6 reinos en los cuales se clasifican los organismos que existen en este planeta. Eubacteria y Arqueobacteria se caracteriza por ser organismos unicelulares y procariotas, mientras que los reinos protista, fungi, animal y plantae podemos encontrar los organismos que son multicelulares y eucariotas. Dentro del reino plantae,
Los organismos comparten ciertas características. Son pluricelulares, tienen una pared celular hecha de celulosa, además de que son inmóviles. Eso quiere decir que no tienen capacidad para desplazarse por sí mismos. En sus células también podemos encontrar la clorofila, que es el responsable del color característico de la mayoría de las plantas que conocemos. Esta clorofila la utilizan para realizar la fotosíntesis por medio de la captación de la energía lumínica que proviene del sol, y eso les ayuda a obtener su propio alimento, por lo que son llamados organismos autótrofos. Veremos cómo se clasifican a este reino. El sistema actual de clasificación se denomina APG y se encuentra en su cuarta versión, el cual organiza a todas las especies en 415 familias aproximadamente. El sistema de clasificación APG fue publicado en el año 2016, el cual agrupa a las angiospermas, a todas las plantas que tienen flores y sus semillas protegidas por un fruto, en 415 familias. Este último grupo, como ya se los había mencionado en alguna de las otras clases, fue el último en aparecer en la línea evolutiva de todo el reino plantae. De ahí su diversidad que tienen estas familias. Este tema en particular lo veremos en las últimas unidades de nuestro programa de estudios. A continuación revisaremos la clasificación del reino plantae. Las plantas se clasifican de acuerdo a que tengan o no tejidos vasculares. Las plantas más primitivas que no tienen tejidos vasculares son las briófitas, o comúnmente denominados musgos. Por otro lado, las plantas que tienen tejidos de conducción, xilema y floema, son las llamadas traqueofitas. Estas últimas se vuelven a dividir en dos grupos: los helechos, o también conocidas como pteridofitas, y las espermatofitas. Para dividirlas se toma en cuenta si tienen o no semillas. Justamente el prefijo esperma significa semilla. Estas últimas a su vez se dividen en gimnospermas y angiospermas, mientras que las angiospermas comprenden 4 grupos: las angiospermas basales, las magnólidas, las monocotiledóneas y por último las eudoticotiledóneas, que anteriormente eran conocidas como dicotiledóneas. Ahora estudiaremos cada uno de estos grupos de manera somera, ya que lo profundizaremos en una siguiente actividad. Pero revisemos las características principales de estos grupos. El primero en aparecer evolutivamente son las briófitas. Las briófitas son plantas relativamente pequeñas, en general no superan los 20 centímetros de altura. Son abundantes en lugares húmedos donde se encuentran una gran variedad de estas especies, como las que podemos ver en las diapositivas. Son vegetales autótrofos con clorofila A y B, carotenoides, su pared celular es de celulosa y carecen de lignina. Pero existen dos características principales que los diferencian del resto de las divisiones de este reino. La primera es que carecen de tejidos vasculares especializados. Esto quiere decir que no tienen xilema ni floema, por lo tanto, carecen también de hojas, tallo y raíces, estrictamente en los términos que veremos en las siguientes clases. Otra característica es que presentan una clara alternancia de generaciones. El gametofito haploide es la generación dominante, mientras que el esporofito está reducido y es dependiente del gametofito. Al revés de lo que sucede en el resto de los grupos de las plantas, donde el esporofito de la planta es el dominante. En las briófitas, lo que se ve a simple vista es el gametofito. En la mayoría de los musgos, en las hepáticas, toda la parte verde que vemos corresponde al gametofito.
Poseen espermatozoides biflagelados, por lo que en algún momento de su ciclo de vida necesitarán agua para poder llevar a cabo la fecundación. La siguiente línea evolutiva que vamos a revisar son las plantas vasculares. En estas podemos encontrar a las pteridofitas, a los helechos y a las espermatofitas. Y la característica que diferencia uno de otro es si poseen o no flores y semillas. En el caso de los helechos, estos no poseen ni flores, ni semillas, ni frutos. Mientras que en el grupo de las espermatofitas, estos sí están presentes, como podemos ver en la lámina, una granada en donde se aprecian las flores, y estas una vez que sean fecundadas, pues van a dar lugar a un fruto que va a proteger las semillas, mientras que los helechos se reproducen por medio de esporas que están contenidas en unos sacos llamados esporangios. En el caso de las pteridofitas, vamos a considerar también el tamaño de sus hojas. Existen especies con hojas muy pequeñas que se conocen como micrófilos, micro de pequeño. Pero también existen helechos con hojas muy grandes, llamadas megáfilos. Otra característica que podemos mencionar de las pteridofitas es que al no tener flores, ni frutos, ni semillas, se reproducen de otra forma. Estas se reproducen a partir de células que tienen en la parte inferior de la lámina en una estructura que se le conoce como esporangios, los cuales albergan las esporas. Ustedes tal vez han podido apreciar, ya sea en su casa o en campo, algunos helechos que si lo voltean en la parte inferior de la hoja tienen unos pequeños puntitos claros oscuros en donde se encuentran estas esporas. A estos puntitos son conocidos como esporangios. Algunos helechos de las 12.000 especies que podemos encontrar en la actualidad, muchas de ellas ustedes las conocen, algunos tal vez las han visto como flores de ornato, en jardines, en arreglos florales, en sus casas, en el campo o en el bosque. Algunos otros, como estos equisetus, son utilizados en la herbolaria, en los jardines para algunos remedios. Esta Selaginella wildoni es una especie asiática, aunque se ha adaptado muy bien a otros países de climas tropicales, los cuales lo utilizan mucho como plantas exóticas o para arreglos florales por este color azul iridiscente que tiene. Podemos también ver algunos otros helechos más grandes, como este Berchum brasilensis, que claramente se ve estas pigmentaciones que tienen y que son muy vistosas y muy demandadas en el ámbito ornamental. De las especies que existen a nivel mundial, México cuenta con 1.014 especies aproximadamente que se distribuyen en todo el país, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que tienen estas condiciones de humedad y de temperaturas más cálidas. Estos estados tienen más de 500 especies registradas. El que vemos en la diapositiva es un helecho arborescente, Cibotium regale, que se distribuye en todo el sur de México y puede llegar a crecer hasta una altura de 6 metros. En las espermatofitas, a diferencia de las anteriores, este grupo se caracteriza por poseer flores y semillas. Precisamente como se había comentado, el prefijo esperma de la palabra espermatofita significa semilla. Este grupo a su vez se subdivide en dos, en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas no tienen las flores vistosas que conocemos nosotros, sino que tienen estructuras femeninas, como este cono que vemos en la diapositiva, en donde se encuentran los óvulos desnudos, no están protegidos por ningún fruto. Las semillas están expuestas. Mientras que en las angiospermas los óvulos o las futuras semillas están protegidos en un recipiente que es el ovario que se encuentra en la flor, que una vez fecundado se transformará en un fruto y de esa manera están protegidas
las semillas. Como podemos ver aquí en la lámina, es una angiosperma muy típica, una naranja, donde se observan las flores, una vez que estas flores sean fecundadas, se va a ensanchar el ovario hasta formar un fruto, el cual va a contener las semillas hasta su maduración. Las espermatocistas incluyen a las cícadas, a los ginkgos, a las coníferas y a las efedras. Son 4 linajes independientes que juntos representan unas 15 familias, en las cuales se concentran alrededor de 820 especies, algunas muy conocidas, como las que vemos en la lámina: los pinos, los cipreses y el ginkgo biloba, una especie asiática con muchas propiedades farmacéuticas. Algunas especies de gimnospermas son árboles, son arbóreas, como las que vimos anteriormente, los pinos, los cipreses y el ginkgo, mientras que otros tienen formas arbustivas, como esta cícada revoluta, que es muy vista en la jardinería, mientras que otras son poco conocidas, como esta efedra. Sin embargo, la riqueza de especies es enorme. En México existen alrededor de 156 especies de gimnospermas que son nativas endémicas del país. Están integradas en 6 familias. Las angiospermas las podemos reagrupar en 2 grandes taxones o en 2 grandes grupos. Tenemos las monocotiledóneas, que en general son plantas herbáceas como el maíz, como el alcatraz, y las eudicotiledóneas, que les había mencionado que anteriormente son las dicotiledóneas, que algunas pueden ser herbáceas, como el chícharo que vemos en la imagen, como las lechugas, como el frijol. Algunas otras son arbustos, como las rosas, y algunas son árboles, como el encino, como el fresno, como la jacaranda, como el aguacate o los duraznos. Veamos ahora qué características tenemos que estudiar para saber si una planta angiosperma pertenece al grupo de las monocotiledóneas o el de las dicotiledóneas. Una de las primeras características, y el nombre ya nos lo está diciendo, es la cantidad de cotiledones que tenga la plántula al germinar. En el caso de las monocotiledóneas, el embrión solo presenta un cotiledón, de ahí su nombre, monocotiledóneas, como el que tenemos en la imagen. Es una plántula de orquídea en donde se le aprecia la primera hoja germinal. Otro ejemplo de monocotiledóneas tenemos los agaves, el ajo, la cebolla, los lirios, los pastos, el maíz, todos los cereales. Y en otro grupo tenemos las eudicotiledóneas, que ya anteriormente les había mencionado, que eran denominadas dicotiledóneas. El prefijo dico nos indica que las especies pertenecientes a este grupo tienen 2 cotiledones al germinar, como los que se ven en la imagen. Entre ellas pues encontramos el frijol, la manzana, la rosa, las guayabas. Este grupo es el más diverso que tienen las angiospermas. Otra característica que podemos observar para saber si pertenece a la clase de mono o dicotiledóneas son las hojas. En el caso de las monocotiledóneas, las hojas son simples, no suelen tener peciolo y estas envuelven al tallo en una vaina. Además de que en las hojas podemos encontrar las nervaduras, que están hechas de tejido vascular. En el caso de las monocotiledóneas, como se aprecia en la imagen, están orientadas todas en un solo sentido de manera paralela entre sí. Podemos observar, por ejemplo, en las hojas de maíz, que todos estos nervios, todas estas nervaduras, recorren la hoja desde la base hasta el ápice.
Por el contrario, en las dicotiledóneas, estas tienen hojas simples o también pueden tener compuestas. Las hojas son pecioladas y sus nervaduras son reticuladas. Podemos observar que tienen una nervadura principal y esta se va ramificando para que todos los nutrientes y agua puedan llegar al resto de la lámina. Existen otras diferencias. Por ejemplo, en los tallos podemos encontrar haces vasculares que, dependiendo, por ejemplo, las monocotiledóneas, estos se encuentran distribuidos de manera azarosa. Están dispersos por todo el tallo. Son estas flechitas rojas que están indicando estos puntitos moraditos. No se pueden apreciar a simple vista, necesitan de un microscopio o algún otro equipo para poderlos observar. En el caso de las dicotiledóneas, los haces vasculares se encuentran concéntricos, se encuentran en la periferia de la corteza, son abiertos, bueno, aquí también lo señalan con estas flechas negras. Otra característica que podemos observar es la radícula. En las dicotiledóneas el sistema radicular es de tipo pivotante. Consta de una raíz principal de la cual salen las laterales. Las partes maduras presentan crecimiento secundario y la absorción de agua se lleva a cabo por los extremos, a través de los pelos radiculares, que son unos más delgados y pequeños. En el caso de las monocotiledóneas, el sistema radicular es fasciculado, formado por un manojo de raíces adventicias originadas en la base del tallo, las que pueden ramificarse pero nunca tienen un crecimiento secundario. Generalmente son todas del mismo grosor y del mismo tamaño. Por último, una de las características más visibles son las flores. La diferencia entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas se basa en el número de piezas florales. Por ejemplo, en las monocotiledóneas, todos los verticilos florales están en múltiplos de 3. Pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 9. Se les conoce como trímeras. Por ejemplo, en la imagen que tenemos podemos observar que pueden tener 3 pétalos, 3 sépalos o 6, como las que pusimos ahí de ejemplo. En el caso de las dicotiledóneas, el número de las piezas florales es en múltiplos de 4 y a estas se les conoce como tetrámeras o múltiplos de 5, conocidas también como pentámeras. Eso quiere decir que sus verticilos florales van a estar en múltiplos de 4 o de 5, como las que vemos en la imagen. Así llegamos al final de la unidad 2. Recuerden que tienen el manual de la materia donde pueden ampliar la información y estudiar más a detalle. Nos vemos en la próxima teoría. Al final se encuentra una diapositiva con las actividades que integran esta unidad. Hasta pronto.